Bueno, pues ya hemos llegado a la sala, ¿vale? En el Corte Inglés, como veis, tenemos pantalla grande que nos han puesto por ahí, ¿vale? Tenemos ahí un pequeño escenario donde, bueno, pues nos van a contar cosas, pero vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Por aquí tenemos unas mesas que nos han preparado, ¿vale? Para poder jugar y demás. Y ahora aquí hay refrigerios y demás, y nos han dado unas bolsitas que todavía no hemos abierto, así que bueno, y luego veremos a ver qué hay. Así que bueno, ahora si puedo, pues os grabo más cositas, a ver qué tal. Muchas gracias y bienvenidos a este evento de presentación de Leyendas de la Fuerza. Yo soy José Vivete, este es mi compañero Pablo. Placer y daros las gracias, ¿no? Lo primero de todo, daros las gracias a todos los que habéis venido por haber venido a este tiempo, ¿no? A estar aquí un ratito con nosotros, que vamos a charlar de esta nueva expansión que ha salido. Y bueno, yo creo que Fiji está muy bien, mejor que en el calor de fuera. Sí, vamos a pasar aquí un ratito. Se está mejor el de calor del doble sol, el Bactui, ¿no? De los soles gemelos, de los Twin Suns. ¿Ha visto cómo le damos aquí? Porque bueno, nos gusta tanto, pues es un placer estar aquí con vosotros. Os vamos a pedir que cuando tengáis ocasión, que compartáis historias en vuestras redes sociales, que queráis, fotos, vídeos, nos hacéis un favor que ayudáis a la difusión del juego y etiquetáis a Asmode España, por favor. Bueno, lo puedes poner, por ejemplo, ya la primera diapositiva. Sí, porque, a ver, esto no es más que para ambientarnos, porque estamos celebrando el primer aniversario. Eso es. Además, justo hoy, 11, es cuando se lanza esta nueva expansión, Leyendas de la Fuerza, que pues eso, la quinta colección de este juego que ya ha sido un éxito. Bueno, muchos de los que estéis aquí, pues ya lo jugáis, sabéis, estáis enganchados, estáis viciados. Luego habrá producto para que podáis saciar vuestro ansia al compraros un sobrecito, si queréis. No pasa nada, pero no lo enseñamos, efectivamente. Bueno, y si no sabéis, porque aquí pues también sabemos que hay gente que es el primer contacto que tienen con Star Wars, un límite. Si queréis que os expliquen un poquito cómo se juega, tenéis aquí a nuestros compañeros del Brillo de Jedi que os van a ayudar. Y si ya estáis jugando, podéis probar ahí los mazos. O sea, tenemos ahí... Sí, luego habrá eso, después de la charla, Fate. eso, los dos Fate también es tope. Podréis sentarnos en esta mesita y jugaremos ahí unas partidas, tanto para la gente que ya sabe, como para la gente que se acerca por primera vez al juego y que conozca un poco qué es esto de Leyendas de la Fuerza y qué es Star Wars Unlimited, ¿no? Es esta marca tan reconocida. Así que nada, nosotros simplemente vamos a contaros un poco los productos que vais a poder encontrar ahora en las grandes retailers. Sí, Salas de Pero también. Ahí, sí. no lo digo primero, como estamos en celebrando este primer aniversario, ya sabéis que es un punto muy clave en la vida de un juego de cartas coleccionables. Ya hemos tenido 4 colecciones, en Fantasy Flight han cumplido, hemos tenido esta regularidad que ha ido aumentando la colección. Pónmelo porque creo que ahora podríamos repasar un poquito, aunque sea para que refresquemos visualmente lo que han sido estas 4 colecciones. Eso es. Que las tenemos aquí. Evidentemente, había que comenzar con Luke y Vader, luego tenemos aquí Sombra de la Galaxia, Los Meses de la República, Salta a la velocidad de la luz. Yo creo que muy espaciado todo, poquito a poquito los personajes y las diferentes facciones y Mecánicas que han ido añadiendo, Flavio. Hemos tenido en esta última las naves espaciales y estos pilotos que podíamos poner en nuestras naves y bajarlos ahí y jugar con Han Solo piloto o Han Solo normal. Así que nada. Y ahora ya, pues toca un poquito de Jeris, ¿no? De Jeris o Sith. ya tocaba porque se lo han guardado, han hecho muy bien. Han guardado esto para este primer año. Yo creo que tenemos una colección que sigue contando con personajes súper icónicos, más allá de estos, como son pues, Qui-Gon Jinn, Darth Maul y muchos más. Yo creo que es súper potente tener una colección nueva con estos personajes y que también veáis que en este punto un poco crítico en la vida de un juego de cartas, esto sigue hacia adelante con mucha fuerza. Ahora mismo, esta presentación que estamos teniendo aquí es la más grande que hemos hecho de Star Wars Unlimited. Hemos hecho otras presentaciones en ferias, en eventos, en jornadas de juegos y no teníamos tantos medios como hoy, que está muy positivo, estamos súper contentos. Tenemos eventos muy tochos en el futuro, que ya los vamos a ver. Y tenemos eso, una colección súper icónica, con lo cual, en lugar de dejarnos llevar, estamos cogiendo fuerza y vamos a insistir. Y yo creo que este primer año con esta colección, que es un punto ideal para introducir amiguetes al juego,
vamos a conseguir que esto todavía vaya a más, llegue a más personas y que esto es un juego en el que tenemos cuerda para muy Para rato, para años, y Star Wars es una licencia muy potente, ya lo sabéis. Así que nada, vamos a seguir con esto, vamos a seguir con Star Wars Unlimited. Eso es. Con esto, además, que tenemos aquí una novedad, porque ya que habéis venido aquí al World Inglés, bueno, tenemos aquí directamente estos son los productos que ya conocéis. Eso es los productos que ya están saliendo, los mazos para empezar, ¿no? De muestra de Qui-Gon Jinn y Darth Maul, con esos personajes icónicos del episodio 1. Luego tenéis los sobres. Y aquí estáis viendo este sobre con ganchito que diréis, uy, esto no lo había visto hasta ahora. Porque esto es una novedad, esto va a estar ya, lo que os comentaba, quería dar las gracias a los compañeros de aquí del Corte Inglés, porque esto ya lo vais a poder encontrar en los grandes retailers, estará en Corte Inglés, estará en grandes superficies, y ya podréis adquirir, es decir, que cuando vayáis a compraros vuestro filete de pollo para cenar, pues un sobrecito os podéis llamar también, ¿vale? De hecho, yo creo que lo podéis comprar allí mismo, ¿no? O sea, se pulsaréis aquí de la sala. Eso es, de hecho, cuando acabe la presentación vamos a tener aquí un pequeño puesto con mazos y sobres, para que, lo dicho, el que tenga la ansia no pueda aguantar más. Además, en estos sobres, lo que han dicho los de Fantasy Flight, que creo que era secreto, que estaban las showcase. Todas están seguros. Entonces, Pero a la colección la han metido ahí, pero le hicieron una maquita. las abiertas y el sobre. Pero si estáis coleccionando Star Wars Unlimited, pues mira, aquí tenéis dos objetos ideales. El sobre para los de superficies, es como hoy aquí mismo, y esa bolsa tan guay que os habéis llevado, que está muy chula también, y que creo que solo van a tener pues los que han venido de aquí a este evento, y poner gente más, Una cajita de inicio y con... Nos dejaréis. Y bueno, pues como vamos a dejar paso a nuestros compañeros de que os cuenten, recordad que este empuje que le estamos dando a Star Wars Unlimited en este primer año viene con Intro Battle Force, que va a ser un pack de iniciación para 2 jugadores. Eso es. Va a salir después del verano. Sí, eso es. Saldrá después del verano. De hecho, la semana que viene será el anuncio oficial. El 16 de julio, ahí lo tenéis. Eso es, donde contarán exactamente qué es las cartas que vienen dentro, todo lo que hay, todos los componentes que esto va a tener. Pero para que veáis que esto va a seguir, es una ola que viene y vamos a seguir con ello de cosas. Y nada, no podemos contar mucho más porque ya te digo, el día 16 es el anuncio oficial y ahí podremos saber más de este contenido. Pero lo que sí podemos decir es eso, que será una caza de inicio para que más gente pueda unirse a este juego, para que podáis, gente que no conoce el nido que es un TCG ni sabe lo que es darle la vuelta a una carta, para que pueda un poco meterse en este mundillo y vea que mejor que de la mano, ¿no? Que de Star Wars y de esta película que es el Imperio Contraataca, la mejor. Pues ahí está, ¿no? Eso, ya ideal para que regaléis a ese amigo o chaval o como queráis, a ver que se puede meter, quiere meterse en el juego. Es que no hay ni manera más fácil de introducirse ya estamos que con este pack, y que bueno, que lo tenemos todo cubierto. Primera grandes superficies, colecciones fantásticas, productos nuevos para que llegue más gente al juego, eventos flipantes de los cuales, bueno, podemos decir alguno ya. Bueno, sí, no. ¿Tú qué si quieres? Jorge, le puedo decir algo. Podemos decir Comic Con, que vamos a estar en Comic Con de Vaga. Podemos decir que vamos a estar ahí. Y alguno más. Bueno, que vamos a estar en Infrefest, por supuesto. También. Oye, ahí la vamos a liar gordísima. Pues no, se veis amigos infrecuentes. Y más cositas que me confirmo. Tienes que suscribirte a este canal. Bueno, ya ha acabado, ¿vale? Nos han dado una pequeña charlita, nos han contado cosas. No sé si os puedo, sí, creo que sí que os voy a poder enseñar lo que van a sacar. Y nos han dejado aquí cositas para los que hemos venido, ¿vale? Cosas, pues pequitas tenemos, por ejemplo, un mazo de Qui-Gon, estos mazos de inicio, ¿vale? Esto se puede comprar, porque... Y nos han dado también, ¿vale? Supongo que a cada uno le habrá tocado una cosa distinta, a mí me ha tocado un pack de fundas también de Qui-Gon, así que mira, ni tan mal porque va aparejado, ¿vale? Y ahora voy a ver si me puedo acercar para allá y os enseño lo que van a hacer, bueno, lo que van a sacar. Me va a ser solo 2. ¿Vale? Que es... van a sacar los sobres, ¿vale? Exactamente lo mismo, ¿vale? Los mismos sobres con la misma estructura, el mismo tipo de cartas y demás, pero los han adaptado para grandes superficies, ¿vale? Entonces tú ahora vas a comprar no voy a decir ninguna marca, ¿no? Pero al supermercado de turno y te puedes llevar, ¿vale? Con este formato para que sean más resistentes y los puedan colgar, pero cuesta exactamente lo mismo y es un sobre tal cual, así que bueno, pues nada, pues
Ahora, pues nada, iremos a hacer la compra y en lugar de comprar un postre, pues compraremos 5 o 6 sobres. Así que nada, bueno, vamos a ver qué tal va. Muy emocionado con la leyenda de la fuerza. Ya sabéis que yo me das una espada láser y me vuelvo loco, así que genial. Bueno, además pudimos echar una partidita con los mazos preconstruidos de este nuevo ciclo, Qui-Gon Jinn y Darth Maul, que yo no los había probado. Marcos, que fue la persona que me acompañó al evento, pues tampoco los había probado, así que nos echamos una partidita. Él fue con Darth Maul y yo con Qui-Gon Jinn. Así que venga, unas primeras y rápidas impresiones. En general, a mí me dio la impresión de que el mazo de Darth Maul era mejor mazo, estaba más compacto, quizás, o más fácil o más accesible de jugar que el de Qui-Gon Jinn, ¿vale? Primeras impresiones, yo jugué con Qui-Gon Jinn, así que simplemente lo de Darth Maul es por la impresión que me dio a lo largo de la partida. Me pareció que la habilidad de Darth Maul era muy potente y la verdad es que estuve a punto de perder la partida, aunque luego al final la conseguí ganar, conseguí darle la vuelta, principalmente porque también tuve un poquito de suerte. Yo fui con Qui-Gon Jinn y la habilidad de Qui-Gon Jinn está muy bien. Sí es verdad que al principio de la partida no te va a servir de prácticamente gran cosa, pero según va avanzando la partida, si eres capaz de aguantar, se vuelve muy poderosa, porque te dice que si controlas la fuerza, pues puedes gastar la fuerza para devolver a la mano su propietario una unidad que no sea líder, ¿vale? Y tú puedes jugar una unidad que no sea de maldad gratis, siempre y cuando esa unidad que juegas es más barata que la que le has devuelto a la mano. Entonces, en el momento en que tu adversario puede jugar, por ejemplo, ya unidades de 6 o de 7 o de 8 de coste, si tú tienes a Qui-Gon Jinn y tienes la fuerza, se la devuelves a su mano y tú juegas una unidad que a lo mejor puede ser de 5, de 6 o de 7 gratis. Sigues teniendo todos tus recursos para poder jugar además otra unidad, es decir, le quitas una unidad muy potente, tú metes una que está bastante bien así y todavía puedes jugar otra más. Entonces es un déficit de 2-1, o sea, de 2-0 en cuanto a unidades que metes en ese turno. Y cuando lo tienes desplegado ni siquiera necesitas tener la fuerza de tu lado, es decir, tú atacas y completas el ataque y sobrevive, puedes hacer eso. Entonces cuando lo desplegas es un dolor, pues intentas atacar algo que no te haga mucho daño o a la base o a lo que sea y automáticamente le devuelves una carta a su mano y puedes jugar una de menor coste. Lo he dicho, la habilidad de Qui-Gon Jinn al principio no, porque devolverle a la mano una carta de 2 o de 3 es muy difícil que tú tengas una carta que cueste menos y no le sacas mucho partido. Pero según avanza la partida, ¿vale? Si eres capaz de aguantar durante la partida, se vuelve muy poderosa y quizá muy desequilibrante, y esto me dio pues, seguramente buena parte de la partida. Esto y que tuve cierta suerte. ¿Por qué tuve cierta suerte? Porque en el mazo tenemos 3 cartas de Centinela Jedi y también tenemos 3 cartas de Obi-Wan Kenobi, ¿vale? Y estas cartas, si tú tienes la fuerza de tu lado, funcionan como centinelas durante la fase, y esta, bueno, mientras que controles la fuerza, pues es centinela. Entonces tuve la suerte, más o menos, de que cuando peor estaba la situación, creo que íbamos 18-2, iba yo perdiendo, me las apañé durante varios turnos para poder jugar varias de estas cartas, una en un turno, otra en el otro, incluso en algunos se me juntaron 2 en la mesa, entonces fue como un stopper, ¿no? Pude parar el daño que se le hacía a la base durante varios turnos, que a la vez iban aumentando los recursos y empezaba ya a funcionar mejor la habilidad de Qui-Gon Jinn de juega sonoridad, te la devuelvo a la mano, meto yo una de 4, de 5 y la cosa se fue poniendo bastante a mi favor. Además también me salió, no sé si 1 o 2 veces, el niño Padawan, que lo juegas y te da la fuerza. Entonces me las apañé bastante bien para tener la fuerza de mi lado, porque una vez que la gastas la pierdes y tienes que volverla a conseguir. Con el niño Padawan la consigues al jugar la carta, y Centinela Jedi y Obi-Wan Kenobi, como son unidades de fuerza, si conseguías atacar, pues ya conseguías la fuerza otra vez. Por lo tanto encadené ahí bastante, ¿no? El gasto de la fuerza para devolverte una carta a tu mano, consigo la fuerza porque juego al niño o ataco con Obi-Wan o con la centinela, juegas otra carta, te lo vuelvo a hacer, ¿vale? Te vuelvo a devolver eso a tu mano en el siguiente turno y demás. Y también me salió 2 veces además Depa Villava, que está muy bien, ¿vale? Creo que solo hay 2 copias, sí, solo hay 2 copias en el mazo preconstruido, pero está muy bien porque entra con emboscada. Entonces, de hecho la pude jugar teniendo alguno de los centinelas en la mesa, jugabas, atacabas a una unidad, le hacías polvo a esa unidad, y si no la unidad al final se inmolaba contra la centinela. Así que tuve bastante suerte en que esos momentos más críticos, donde ya estaba más o menos todo vendido, como quien dice, pues encadené, pues esto, poner varios centinelas con la centinela, con Obi-Wan, el niño Padawan y con esta, y Qui-Gon en mesa, y me las fui apañando para incluso remontar y ganar la partida. Así que, bueno, creo que habría que darle alguna vuelta al mazo y puede ser una buena idea de partida, ¿vale? Y a lo mejor cambiando con algunas otras cartas y más hacer el mazo, porque sí es verdad que jugarlo me resultó un poco
no sé cómo decirlo, una sensación un poco extraña, ¿no? No me adaptaba, es verdad que no me conocía las cartas, no teníamos allí la carta esta de ideas del mazo, que todavía ni me la he mirado, pero es verdad que según iba jugando, me costaba un poco ver por dónde iban los tiros del mazo, ¿no? Dice, ¿esta carta para qué? Y tal. Y con Maul, aunque no lo jugué, lo jugaron contra mí, sí me daba la sensación de que estaba como más, no sé, más hilado, más compacto ese mazo. Pero bueno, conseguí ganar, sorprendentemente. Pasamos un muy buen rato, eso siempre. Así que bueno, pues ahora te dejo esto por aquí para que no te lo pierdas y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.